Imaginen un amanecer gris. La marea está baja y el viento apenas se siente. En una playa remota, perdida en algún rincón del Atlántico, algo imposible ha ocurrido. Entre la bruma matutina, una figura colosal emerge de la arena. Es un gigante de madera, un galeón del Imperio Español, completamente entero, intacto, como si acabara de ser botado al mar. Los primeros testigos, los pocos habitantes de la zona, no dan crédito a lo que ven. La escena es simplemente sobrenatural. No hay restos de un naufragio alrededor. No hay huellas de arrastre en la playa. No hay una sola explicación lógica. El casco del barco está perfecto. Sus cuadernas, las costillas de madera que le dan forma, están firmes. Los 3 mástiles se alzan orgullosos, desafiantes, como si los siglos de tormentas y olvido no hubieran pasado por ellos. Uno de los vecinos, todavía en shock, murmura: es como si hubiera viajado en el tiempo. Para entender la magnitud de este hallazgo, tenemos que recordar lo que eran los galeones. Durante los siglos XVI y XVII, estas naves eran los titanes del océano, verdaderas fortalezas flotantes que conectaban mundos, cruzando el Atlántico cargadas de plata de las Américas, de soldados listos para la batalla, y de secretos que se hundían con ellos cuando el mar los reclamaba. Eran las arterias del imperio más grande de su tiempo. Miles de ellos surcaron los mares, y cientos se perdieron en las profundidades. Pero ninguno, absolutamente ninguno, debería haber aparecido así, de la noche a la mañana, sin una historia documentada, sin un registro de su existencia. Las autoridades no tardaron en llegar. La playa fue acordonada, y un equipo de expertos se puso manos a la obra. Arqueólogos marinus historiadores, carpinteros de ribera, los mejores en su campo examinaron cada centímetro del navío, y cuanto más lo estudiaban, más grande se hacía el misterio. La madera, tras los análisis, no coincidía con ningún pecio conocido. No tenía las marcas de haber estado sumergida durante siglos, ni los daños típicos de una tormenta violenta que lo hubiera arrojado a la costa. Es como si hubiera sido construido ayer, pero utilizando técnicas y herramientas del siglo XVII. Y aquí viene lo más inquietante de todo. Tras una búsqueda exhaustiva en los archivos navales de España, de Portugal, de Inglaterra, de todas las potencias marítimas de la época, la conclusión fue unánime. No existía ningún registro de un galeón con ese diseño exacto, ni su nombre, grabado discretamente en la popa, aparecía en ninguna lista. Era un barco fantasma, no solo en apariencia, sino también en la historia. Mientras los científicos se rompían la cabeza, los vecinos aportaban su propia versión de los hechos. La noche anterior al hallazgo, varios de ellos afirmaron haber visto algo extraño. Algunos describen una luz intensa y silenciosa en el horizonte, justo sobre el mar. Otros aseguran haber escuchado un sonido profundo, sordo, como un trueno lejano que viniera desde las profundidades del océano. Y a la mañana siguiente, con la primera luz del día, el galeón estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Las teorías no tardaron en multiplicarse, cada una más fascinante que la anterior. ¿Podría ser un barco perdido del que nunca se tuvo noticia? Imposible. Su estado de conservación lo descartaba. Quizás un prototipo secreto, un diseño experimental que se perdió y ahora ha reaparecido, o un naufragio que, por alguna extraña anomalía geológica, emergió del fondo marino completamente intacto. Cada hipótesis se desmoronaba ante la evidencia. El barco no había estado bajo el agua. Entonces, la gente empezó a hablar de lo imposible. Un salto en el tiempo, una grieta en el tejido de la realidad que trajo este navío desde el pasado hasta nuestro presente. Otros mencionan la leyenda del holandés errante y otros barcos fantasma condenados a navegar eternamente. ¿Sería este uno de ellos, que por un instante se materializó en nuestra realidad? Algunos físicos teóricos, hablando extraoficialmente, llegaron a mencionar la idea de un eco histórico, una especie de huella residual de un evento pasado que se manifiesta en el presente. Pero ninguna teoría encajaba del todo. La historia oficial es corta y decepcionante. El galeón fue cuidadosamente desmontado y trasladado pieza por pieza a una instalación segura para su estudio en profundidad. Poco después, se impuso un silencio absoluto sobre el asunto. Los informes oficiales prometidos jamás se publicaron. Las pocas fotografías que se filtraron a internet fueron eliminadas rápidamente. El acceso a los testigos fue restringido. El evento, simplemente, fue borrado del mapa. Hoy, años después, el misterio sigue tan vivo como el primer día. Un galeón español del siglo XVII apareció entero en una playa del Atlántico, y nadie, absolutamente nadie, ha podido ofrecer una explicación coherente de cómo llegó allí, d'où vino, y qué fue de él. Sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes de nuestro tiempo. Un recordatorio de que, por mucho que creamos saber, el mundo todavía guarda secretos que desafían nuestra comprensión. ¿Qué crees que ocurrió realmente? ¿Una anomalía temporal?
¿Un fenómeno natural inexplicable o un encubrimiento masivo? Déjame tu teoría en los comentarios, porque esta es una de esas historias que nos obligan a cuestionar los límites de lo posible. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan los misterios como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo. Hasta pronto.